Vesna Vulović nació el 3 de enero de 1950, en Belgrado, República Socialista de Serbia, Yugoslavia. Fue una asistente de vuelo, que ostenta el récord mundial Guinness de sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. Ella fue la única sobreviviente después de que un maletín explotara en el compartimiento de equipaje de un vuelo. Vesna Vulović nació en el seno de una familia económicamente estable. Su padre era un hombre de negocios, y su madre era instructora de ejercicios. En su juventud, impulsada por su amor por The Beatles, Vesna viajó al Reino Unido después de completar su primer año de universidad, con la esperanza de mejorar sus habilidades en el idioma inglés. En un principio Vesna se alojó en la casa de unos amigos de sus padres, pero después se dirigió a Londres, donde se encontró con un amigo, y con él se dirigieron a Estocolmo. Cuando sus padres se enteraron que Vesna vivía en Suecia, pensaron en la vida desenfrenada que ella estaría viviendo, y le pidieron que volviera a casa de inmediato. Al regresar a su país, Vesna decidió convertirse en una auxiliar de vuelo, después de ver a una de sus amigas con el uniforme, además que podría ir a Londres regularmente. Vesna se unió a HAT, la aerolínea bandera nacional de Yugoslavia, y la aerolínea más grande, en 1971. El 26 de enero de 1972, el vuelo 367 partió del aeropuerto de Copenhague a las 3:15 p.m. En él viajaban 28 personas, 23 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Según Vesna, ella no estaba programada para estar en el vuelo, y que fue incluida por error como azafata en ese avión por una coincidencia de nombres entre empleados de la compañía. A las 4:01 p.m. una explosión atravesó el compartimiento de equipaje, lo que provocó que el avión se partiese en dos y se precipitase desde una altura de 10.000 metros sobre una ladera nevada de Kamenice, en la actual República Checa. Milagrosamente, Vesna Vulović sobrevivió a aquella caída. Vesna sufrió fractura de cráneo, de ambas piernas, y de 3 vértebras, y una importante hemorragia cerebral. Vesna fue descubierta por Bruno Onke, quien la escuchó gritar en medio de los restos del avión. Onke había sido médico durante la Segunda Guerra Mundial, y pudo mantenerla con vida hasta que llegaron los rescatistas. Los investigadores de seguridad aérea atribuyeron la supervivencia de Vesna a haber quedado atrapada en un carrito de comida en el fuselaje, cuando se separó del resto del avión, y cayó en picada hacia el suelo. Cuando la cabina se despresurizó, los pasajeros y el resto de la tripulación fueron expulsados de la aeronave. Los investigadores creían que el fuselaje, con Vesna inmovilizada en su interior, aterrizó en ángulo en una ladera de montaña muy boscosa y cubierta de nieve, lo que amortiguó el impacto. Los médicos de Vesna concluyeron que su historial de presión arterial baja la hizo desmayarse rápidamente después de que la cabina se despresurizó, y evitó que su corazón estallara en el impacto. Vesna dijo que era consciente de su baja presión sanguínea antes de solicitar ser auxiliar de vuelo, y sabía que eso provocaría que no pasara el examen médico, pero que bebió una cantidad excesiva de café de antemano y fue aceptada. Vesna había sobrevivido, pero su estado era crítico. Fue internada inmediatamente en un hospital de Praga, en el que se pasó los siguientes 27 días entrando y saliendo del coma. Aparte del delicadísimo estado físico en el que se encontraba, Vesna también sufrió amnesia total desde la hora anterior a su caída hasta un mes después. Al día siguiente de ingresarla en el hospital, se despertó brevemente en un momento dado sin saber dónde estaba, y qué había pasado. Simplemente le pidió un cigarrillo al doctor que la atendía y se desvaneció poco después.
Vesna se acabó enterando de lo que le había sucedido casi 2 semanas después, cuando le dejaron leer un periódico con la noticia del accidente. Sufrió un enorme shock que en sus propias palabras casi me mata. Pero nunca recordó nada. Su último recuerdo del vuelo es ayudar a los pasajeros a embarcar en Copenhague. Debido a las fracturas vertebrales, Vesna estaba paralizada de cintura para abajo. Tras pasar por el quirófano recuperó la movilidad en su pierna izquierda, y un mes más tarde otra operación hizo que la recuperase en la pierna derecha. En menos de 10 meses, y después de un arduo proceso de reaprendizaje, Vesna volvió a caminar. Pero caminó con una cojera por el resto de su vida, ya que su columna vertebral estaba permanentemente torcida. Una vez recuperada del accidente, Vesna intentó que su vida volviese a la normalidad. Siguió trabajando para la aerolínea HAT, e incluso les pidió que la dejasen seguir como azafata, ya que al no recordar nada no había conseguido el miedo a volar. Pero la aerolínea sintió que su presencia en los vuelos atraería demasiada atención, y en cambio, le dieron un trabajo de oficina negociando contratos. Pero su vida nunca fue la misma. Su increíble historia de supervivencia la convirtió en una heroína nacional en Yugoslavia, y pasó a ser una celebridad de primer orden en todo el mundo. A su regreso a Belgrado desde Praga, el presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, la recibió con honores, probablemente lo máximo a lo que se podía aspirar en aquella época a nivel de reconocimiento en Yugoslavia. Le dedicaron canciones, aparecía frecuentemente como invitada en los programas más populares de la televisión yugoslava, y Vesna se convirtió en un nombre de moda ya que traía suerte. En las contadas ocasiones en que la dejaba volar los pasajeros serbios, la reconocían instantáneamente, y se sentaban a su lado porque se sentían confiados en que si pasaba algo se salvarían. En 1977, Vesna se casó con el ingeniero mecánico Nikola Breka, después de un año de noviazgo. Aunque los médicos le informaron que sus lesiones no tendrían un efecto adverso sobre su función reproductiva, Bulovi experimentó un embarazo ectópico, que casi resultó fatal y nunca pudo tener hijos. En 1985, el libro Guinness de los récords la reconoció como la poseedora del récord mundial por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. 10.160 metros. Recibió el reconocimiento en una gala de Londres del músico Paul McCartney. A principios de la década de 1990, Vesna y su esposo se divorciaron. Vesna atribuyó el divorcio a que ella fumaba un cigarrillo tras otro, lo que su esposo desaprobaba. Casi al mismo tiempo, Vesna fue despedida de la aerolínea HAT, por hablar en contra del presidente de Serbia Slobodan Milosevic, y participar en protestas antigubernamentales. Ella evitó el arresto porque el gobierno estaba preocupado por la publicidad negativa que traería su encarcelamiento. En respuesta a su activismo, los tabloides pro-Milosevic lanzaron una campaña de desprestigio contra ella, alegando que el vuelo 367 había sido derribado por un misil checoslovaco, y que había caído desde una altura menor de lo que se creía anteriormente. Vesna continuó participando en manifestaciones antigubernamentales durante la década de 1990. Cuando Milosevic y su Partido Socialista de Serbia fueron derrocados en la Revolución de Bulldozer de octubre de 2000, Vesna estuvo entre varias celebridades que tomaron el balcón del Palacio Viejo de Belgrado para hacer discursos de victoria. Más tarde hizo campaña en nombre del Partido Demócrata, y abogó por la entrada de Serbia en la Unión Europea, que creía que traería prosperidad económica. Vesna dijo a los periodistas que no pensaba en su caída todos los días, pero admitió que luchaba con la culpa del sobreviviente.
Cada vez que pienso en el accidente, tengo un sentimiento de culpa predominante, y grave por haber sobrevivido, y lloro. Entonces creo que tal vez no debería haber sobrevivido en absoluto. Vesna rechazó la terapia para ayudarla a sobrellevar sus experiencias, y en su lugar se volvió hacia la religión, convirtiéndose en una devota cristiana ortodoxa. Ella declaró que su terrible experiencia la había convertido en una optimista. Si puedes sobrevivir a lo que yo sobreviví, puedes sobrevivir a cualquier cosa. En 2009, Peter Hornung Andersen y Pavel Teiner, dos periodistas con sede en Praga, afirmaron que el vuelo 367 había sido confundido con un avión enemigo, y fue derribado por la Fuerza Aérea de Checoslovaquia a una altitud de 800 metros, mucho más bajo que la altitud oficial de 10.160 metros. Los dos afirmaron que la seguridad del Estado de Checoslovaquia había conjurado la caída récord de Vesna, como parte de un encubrimiento. La Autoridad de Aviación Civil checa desestimó las afirmaciones de los periodistas, calificándolas de teorías de conspiración. Hornung Andersen admitió que la evidencia de ambos era solo circunstancial. Vesna dijo que estaba al tanto de las afirmaciones de los periodistas, pero declaró que, como no tenía memoria del evento, no podía confirmar ni negar las acusaciones. Guinness World Records continúa enumerándola como la que posee el récord por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. En los últimos años de su vida, Vesna vivía con una pensión de 300 euros al mes en su destartalado departamento de Belgrado. No sé qué decir cuando la gente dice que tuve suerte, comentó. La vida es muy difícil hoy. Afirmando que el incidente no solo arruinó su vida, sino también la de sus padres. Solo ocasionalmente concedió entrevistas, y rechazó numerosas solicitudes, especialmente de Oprah Winfrey y la BBC, diciendo que estaba cansada de hablar sobre su caída. Cuando llegó a los 60 años, el deterioro de la salud de Vesna le impidió participar en las conmemoraciones anuales en Srpska Kamenice, a las que había asistido anteriormente durante muchos años. En diciembre de 2016, los amigos de Vesna se preocuparon por su bienestar después de que ella dejó de contestar abruptamente su teléfono. El 23 de diciembre, cerrajeros descubrieron el cuerpo de Vesna Gulovi en su departamento después de forzar la puerta. Los amigos de Vesna Gulovi dijeron que ella había tenido problemas cardíacos en los años previos. Fue enterrada en Novo Groblje, de Belgrado el 27 de diciembre del 2016.